Ok. Buenas tardes, buenas noches, amigos, gracias por estar el día de hoy. Estamos en el 48º webinar de SLAOTI, que ha sido bimestral, así que ahorita vamos a atacar un tema que pareció muy interesante. Hemos tenido bastantes miembros que se están adosando a la actividad, así que análisis de la marcha al alcance de todos. Agradecemos al doctor Ramiro Oleac, a la doctora María Laura Trípodi y al doctor González Magno por tomarse su tiempo y compartir los conocimientos. Así que esta es la parte de educación continua para todos los ortopedistas pediátricos de la OTI. Y al mismo tiempo, quiero tomar unos minutos para recordarles que hay una actividad que vamos a tener, es la OTI POSNA y EPOS, es el 8º curso internacional de ortopedia y traumatología pediátrica. Esto va a ser del 4 al 6 de septiembre del 2025 en Sao Paulo, Brasil. Así que están cordialmente invitados. Esperamos podernos reunir este año por allá. Y al mismo tiempo quiero hacer la invitación que es la OTI, hace su congreso cada 2 años. El año pasado se llevó a cabo en Panamá. Este año, el próximo año 2026, lo vamos a llevar a cabo en Guatemala, el país de la eterna primavera. Así que por favor todos siéntanse bienvenidos. Llevamos el 12º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Tentativamente es en septiembre del 2026. Les estaremos llegando lo más pronto posible las fechas para que lo tomen en cuenta y lo podamos pues agendar, y los esperamos acá con los brazos abiertos. Así que por favor tómenlo en cuenta. Pues creo que hicimos los anuncios pertinentes y el día de hoy dejamos ya la conducción al director de educación, al doctor Juan Carlos Ocampo, que va a presentar a cada uno de los panelistas, y pues muchas gracias. Anita, muchísimas gracias. Bienvenidos amigos de toda Latinoamérica. Buenas noches y buenas tardes en diferentes latitudes. En la noche de hoy tenemos la presentación de 3 neuroortopedistas pediátricos que nos van a tratar de dar sus tips y sus trucos frente a diferentes temas que se irán desarrollando dentro de la presentación. Realmente la escogencia de este tema fue debido a la actualidad que se presenta en el mismo, y ya se van a dar cuenta ustedes a medida que se va desarrollando la presentación, lo interesante que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar con el doctor Gonzalo Magno. Es médico egresado del Hospital Italiano como ortopedista, es fellow de neuroortopedia del Hospital Garrahan. Actualmente trabaja en el Hospital Italiano y nos va a hablar de nociones básicas del ciclo de la marcha. Gonzalo, el escenario es tuyo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, gracias a todos por invitarme. Bueno, paso a compartirles mi pantalla entonces y iniciamos la presentación. Muy bien, perfecto. Ahí estamos. ¿Pueden ver todos bien mi pantalla? Sí, está Perfecto. perfecto. Sí, así es. Buenísimo, gracias. Bueno. De nuevo, gracias por la invitación. Bueno, después Laura y sobre todo Ramiro nos van a hablar de cómo analizar algo. Y bueno, yo voy a hablar inicialmente de qué es ese algo, que después nos van a explicar cómo analizar. Voy a tratar es un tema por ahí que tiene algunas cositas medio complicadas, así que voy a tratar de que sea lo posible didáctico y, y no muy denso y no muy largo. Así que bueno, vamos a hablar de nociones básicas del ciclo de la marcha. Para empezar, por convención, generalmente siempre se toma un momento del ciclo de la marcha y lo que se trata es siempre evaluar se considera un ciclo desde el comienzo de ese momento hasta el fin de ese momento. Ese momento, arbitrariamente se decide que sea el contacto inicial. Podría ser cualquier otro momento, pero siempre vamos a hablar del inicio del inicio del ciclo de la marcha, cuando un pie hace contacto con el primer contacto con el suelo, y el final, cuando ese mismo pie vuelve a contactar el piso, para que todos estemos de acuerdo en cómo nos vamos a manejar con la terminología. Ese momento, que es el primer momento en el que el pie contacta el piso, la principal función que tiene es ser una transición suave
entre el balanceo y el apoyo. El ciclo de la marcha se diferencia fundamentalmente en esos dos momentos. Un momento en el que la pierna está en el piso y un momento en el que la pierna está en el aire. 60% del tiempo generalmente decimos que la pierna está en el piso, o sea que está en apoyo, y 40% del tiempo decimos que está en el aire, o sea en balanceo. El contacto inicial es una transición entre estos dos momentos y es uno de los pocos momentos en los que ambos pies estarían en contacto al mismo tiempo con el piso. Originalmente se lo llamaba heel strike o golpe de talón. Después vamos a ver con exactitud por qué esta terminología no sería tan adecuada como nos describe la biomecánica que se produciría en ese momento. Luego hay un momento dentro del apoyo que se llama respuesta a la carga, que es el momento que le sigue, que la función principal es controlar la energía cinética, este impulso inicial que tiene el balanceo, y luego se encarga de transferir hacia adelante toda esta energía. Gonzalo, Eso se perdón, logra. Gonzalo, Sí, no está andando el video. no están. Ah, ok. Ahí está. Perdón, Ramiro. Muchas No, está gracias. bien. Em, Así que bueno, la función sería esa. Esa respuesta se logra gracias a la amortiguación que genera la primer mecedora del pie. Luego igualmente vamos a hablar de las mecedoras un poco más en detalle. El siguiente momento dentro de lo que es la fase de apoyo, es una fase muy importante hasta decir la marcha que se llama apoyo medio, que es la que se ve en la imagen que está detenida en este momento. Ahí está. Pero la fase de apoyo medio es justamente ese momento en el que el peso del cuerpo está en el centro de la pierna que está apoyando. Eh, Ese momento tiene dos funciones. La principal es brindar estabilidad. Recordemos que es un momento en el que todo el cuerpo está sostenido por una sola pierna. Entonces se requiere, digamos, tener la capacidad de hacer ese equilibrio en ese momento sobre una pierna. Y en segundo lugar, también el pie en una de las mecedoras cambia su función y también tiene un rol que es importante. En ese momento, que es el momento del apoyo medio y la conservación de energía, sobre todo, se logra por un mecanismo que vamos a poner un poquito más tarde en la charla, que se llama cupla, extensión de rodilla, flexión plantar. Y lo que vamos a ver es cómo la flexión plantar del tobillo tiene un rol fundamental ahora a la hora de que la rodilla se estire, se mantenga en extensión en este momento, en el momento del apoyo medio. Y luego lo que es la fase de balanceo, en general la dividimos en tres partes. Balanceo inicial, medio y terminal. El inicio, generalmente lo que se produce, la función más importante que tiene es propulsar el miembro para que avance. Lo que hace es avanzar la pierna. Y este avance de la pierna inicial, ese impulso inicial se produce por una acción combinada de los flexores de cadera y de los flexores plantares que generan ese impulso para que la pierna avance. Luego en la fase de oscilación media, la pierna básicamente en ese momento lo que hace es avanzar. Y lo más importante en este momento es lograr un adecuado paje del pie, que el pie no choque con el piso a medida que la pierna está avanzando. Eso se logra por dos mecanismos fundamentales. En primer lugar, porque la rodilla está en flexión, en su máxima flexión, durante el momento de balanceo. Y en segundo lugar, también los músculos pretibiales ayudan a que el pie no roce con el piso. Vamos a ver si cualquiera de estos mecanismos falla, entonces el pie terminaría contactando con el piso. Y Gonzalo, la fíjate si oscilación. le das play al video, si podemos ver el balanceo. Perdón, Ramiro. No, está bien, Muchas tranquilo. gracias. Y en la oscilación terminal, lo más importante, la función principal es lograr que la longitud del paso sea adecuada, que eso se logra, entre otras cosas, con una buena extensión de ambas rodillas, una preposición del pie que es adecuada, porque lo que tiene que hacer es aterrizar de alguna forma, como vimos antes y como vamos a ver en un ratito, y también se prepara para comenzar un nuevo ciclo, porque recordemos que en la oscilación terminal, el momento en el que el talón contacta con el piso, ese sería el comienzo de un nuevo ciclo de la marcha. Ese sería el final. Pero esas serían básicamente las funciones que tiene cada momento del ciclo de la marcha. Lo que está estudiado también es que para que este ciclo de la marcha se produzca correctamente hay ciertos prerequisitos que tienen que estar dados
para que este proceso que acabo de escribir se pueda producir. Esto originalmente lo describió Jacqueline Perry, pero lo conocemos más que nada por el trabajo del Dr. Gage en sus publicaciones. Y son estas 5 las condiciones que tienen que estar dadas para que el ciclo que yo describí se pueda producir normalmente. Vamos a ir uno por uno y vamos a tratar de entender por qué cada uno de estos es importante y cuál sería el problema de no estar presente. En primer lugar, la estabilidad y el apoyo estaría dado por 2 condiciones principales. Una adecuada función del pie de tobillo y la primera y la segunda mecedora, que eso vamos a ver un poquito más adelante por qué es tan importante a la hora de dar estabilidad. Pero bueno, básicamente las mecedoras en líneas muy generales, se llama que tiene la función de hacer una transición del peso que sea fluida, con un avance del centro de masa, tratar de minimizar el gasto de energía y tratando siempre de que se mantenga la estabilidad. También hay un brazo de palanca que genera la tibia que debieran ayudar a mantener. Luego lo que es, a nivel de lo que es la eficiencia energética, tener presente, para eso es muy importante entender cómo se conserva la energía y el rol que tiene la cúpula flexora plantar y extensora de rodilla. Si nosotros vemos cómo avanza el pie a medida que uno da el paso en la fase de apoyo medio, uno ve cómo la tibia y el fémur van avanzando a medida que el cuerpo avanza. Pero hay un momento en el que el sóleo comienza a actuar y lo que hace es, de alguna forma, tirar de la tibia proximal hacia atrás. Entonces, la tibia se desacelera, pero el fémur sigue avanzando. Y con eso, el centro de masa del cuerpo. Entonces, la función, esa sería el proceso de cúpula flexora plantar extensora de rodilla. Y así es como vemos que la función del sóleo a la hora de desacelerar la tibia es fundamental para lo que es conservar la energía y que la rodilla se estire correctamente en la fase de apoyo medio. ¿Sí? Esto nos provee una adecuada estabilidad, una adecuada conservación de energía y que se propague el impulso hacia adelante y poder avanzar gastando la menor cantidad de energía posible. ¿Sí? Ese es el concepto fundamental. Esas son las partes más importantes para que entiendan de esta charla. Cómo es el proceso por el cual la rodilla se mantiene extendida a la hora de avanzar. Luego también es una buena analogía y es útil para que se lo puedan imaginar, para comprender la estabilidad del apoyo, cómo funciona el brazo de palanca y cómo se transfiere el peso del cuerpo, pensando como un péndulo invertido o como una persona que hace un salto con garrocha. El objetivo en líneas generales de esta estabilidad y este pasaje del peso es que para un desplazamiento en 2 patas, que no es lo que la mayoría de los animales hacen, la oscilación del centro de masa sea la menor posible y por consiguiente lograr el menor consumo de energía posible. Siempre el objetivo a la hora de la marcha es sobre todo la eficiencia. Para esto veamos. En el momento inicial del apoyo, el talón tocó el suelo, se inicia la transferencia de peso. Luego tenemos la fase de respuesta a la carga y ahí lo que tenemos es un apoyo completo del pie, una absorción del impacto y ahí el cuerpo se estabiliza. Y si continuamos luego, lo que podemos ver es que en el apoyo medio, como ya dijimos, el peso se alinea sobre el pie de apoyo y mientras el peso está alineado sobre ese pie, el otro miembro lo que hace es avanzar. ¿Sí? El centro de masa se ubica por debajo de lo que es el centro del pie y luego avanza, se transfiere el peso y eso es lo que permite el avance y continuar con el ciclo. Y en el apoyo terminal lo que hace el talón es elevarse, el peso se transfiere sobre todo lo que es el antepié y ese impulso es lo que hace que el cuerpo en definitiva termine avanzando. Y luego se produce el segundo soporte. Esos son los 2 momentos al principio y al final del ciclo donde donde los 2 pies estarían en contacto con el piso, cosa que en otro momento del ciclo nunca pasa. Luego, para lo que es el clearance en el balanceo, que es el tercer prerequisito para la marcha normal, vamos a verlo en esta ilustración. En el balanceo inicial uno puede ver cómo el pie va avanzando,
cómo se produce un pico de flexión de rodilla en el balanceo inicial y también en el balanceo medio. Luego se produce la activación de los músculos pretibiales, eso lo que hace es elevar el pie y ayudar con el clearance. Y al momento del aterrizaje lo que tenemos es un momento externo flexor plantar, pero un momento interno que es dorsiflexor. Entonces, el segmento por el balance de las fuerzas terminaría desplazándose en flexor plantar, pero tenemos estos dos momentos, uno en cada dirección, ¿sí? Lo que tenemos al final es el balanceo terminal del doble soporte, donde se produce la desaceleración y la preparación del pie para el contacto inicial, que recuerden que es el fin de un ciclo y el comienzo del ciclo siguiente. El siguiente prerequisito para lograr una marcha normal es la preposición del pie al final de balanceo. Algo de esto ya habíamos mencionado previamente, al principio de la charla, pero lo que tenemos es lo siguiente. Habitualmente se habla de heel strike a este momento en el que el pie contacta con el piso o golpe de talón, hablando de la posición que tiene el pie a la hora del final del balanceo. Si nosotros vemos cómo avanza el cuerpo, podemos ver cómo en el momento en el que avanza el pie va a contactar con el piso. Y si lo consideramos un heel strike o un golpe de talón, lo que haría esto es frenar o disminuir la energía que se viene transmitiendo del avance del comienzo del ciclo de marcha. Sin embargo, no es esto realmente lo que se produce, entonces la terminología no sería la más adecuada. Si volvemos a la analogía de un saltador con garrocha o un péndulo invertido, si nosotros lo pensamos como un golpe de talón, entonces lo que ocurriría es que en el momento del contacto, lo que nosotros tendríamos es una fuerza opuesta a la que se viene transmitiendo y sería ineficiente energéticamente. No nos favorecería a la hora de desplazarnos, propulsarnos a través del espacio, que es lo que uno pretende con la marcha. ¿Qué es lo que ocurre en realidad o cómo sería una mejor forma de imaginarlo? Llamarlo heel landing o aterrizaje de talón. Eso sería mucho más adecuado si nosotros lo imaginamos de vuelta a la hora del balanceo y el contacto. Nosotros podemos ver cómo en realidad es una transición más suave que lo que hace es conservar la energía y el impulso que se produce de la fase previa del ciclo de la marcha. Entonces, esta es una mejor analogía y es una mejor forma de imaginarlo. Tal vez deberíamos llamarlo heel landing y no heel strike por ese motivo. Y el último prerequisito de la marcha normal es obtener una longitud del paso adecuada. ¿Cómo se produce la longitud del paso adecuada? Nosotros tenemos que cuando el pie toca el piso, esa es la longitud del paso final. Y cuanto más avanza el pie, por consiguiente, más largo es el paso. Esto se determina fundamentalmente por el movimiento de balanceo, los movimientos previos y el balanceo y el avance de la pierna que no está en contacto con el piso. ¿Qué es lo clave para lograr una buena longitud del paso? El ángulo entre ambos muslos, ese es el principal determinante para lograr una buena longitud. En menor medida, también influyen la extensión de la rodilla de adelante y la extensión de la rodilla de atrás. También son fundamentales para ese ciclo. Esos son los 5 prerequisitos para el ciclo de marcha. Espero que haya sido claro y no muy denso. Muchísimas Y le gracias, dejo lugar Gonzalo. a... Muchísimas gracias, de verdad. Bastante clara tu explicación. Qué suerte. Gracias. Ramiro, María Laura, los micrófonos son de ustedes. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenísima la charla. Te hago una consulta. Estos prerequisitos que nombraste al final, a Mm. la hora de vos evaluar un paciente con alguna disfunción de marcha, ¿los tenés presentes? ¿Se usan, digamos, o es algo más de la literatura? No, siempre se usan y yo por lo menos, digamos, generalmente tengo el checklist mentalmente y se usan. Pueden parecer largos o complicados, pero con práctica se agilizan y ayudan mucho a entender cómo camina el paciente. Así que les recomiendo si pueden tenerlos anotados en el celular o tenerlos a mano, pero si uno se detiene a pensarlo, ayuda mucho a entender cuando un paciente camina mal, qué es lo que puede no estar funcionando, aunque le podemos ayudar.
Perfecto. Los prerequisitos han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿verdad? A medida que fue pasando el tiempo, los requisitos cambiaron. Yo conocía otros que eran los de Mm. Jacqueline Perry, pero parece que Gage le agregó algún otro. Sí. Bueno, está bueno lo que es una muy buena tu pregunta. La conservación originalmente el primero que lo escribió era un autor que se llama Iman y esa persona, si mal no recuerdo, describió dos prerequisitos originalmente. Luego Jacqueline Perry me hablaba de cuatro prerequisitos. La conservación de la energía ella no la mencionaba. Finalmente con Gage son los cinco actuales. Sí, han ido evolucionando. Eh, Fundamentalmente, tal vez han sido un poco sesgados para lo que es la marcha de pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo, el aterrizaje, la preposición adecuada del pie. Eso por ahí no aplicaría exactamente a algunas otras situaciones, pero sí, han ido cambiando. Perfecto. Lau, ¿tienes alguna pregunta? Gonza, sé que, bueno, estás hablando de forma convencional, pero dentro de lo que es el análisis de marcha instrumentado, hay ciertos marcadores. ¿Qué encontrarías como deficiente en cuanto a los marcadores de estudio del pie? Eh, está muy buena también la pregunta, Lau. Bueno, el pie generalmente se lo toma como un solo segmento. Sin embargo, cuando uno lo observa, generalmente a la hora de tratar de entender el pie o sus deformidades, generalmente uno lo divide por ahí en. Hay distintas formas de dividirlo: antepié, medio pie, retropié, columna interna, columna externa. Esas subdivisiones, esos matices no estarían presentes y son importantes. No permite entender exactamente qué alteración el pie estaría produciendo, qué alteración la marcha. Entonces, eso es una creo que lo sobresimplifica. Esa es una Bueno, limitación. está muy interesante la discusión, sin embargo, en aras del tiempo vamos a ir avanzando. Antes, quiero agradecerte, Gonzalo, de verdad, la presentación y agradecerle a los más de 500 inscritos que tuvimos para este webinar. Vamos a continuar con la doctora María Laura Trípodi. Ella fue formada en el Hospital Italiano, es fellow de ortopedia y traumatología infantil y de neuroortopedia y actualmente tenemos el gusto de tenerla en Teletón en Valparaíso, en la Clínica MEDS en Santiago de Chile. Así que, Lau, vas a hablar sobre evaluación y registro adecuado de las deformidades de los pies. El escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también, Ramiro, por la organización. Un segundo. Bien. Como les comentaba recién Juan Carlos, sí, vamos a hablar sobre la evaluación y registro adecuado de las deformidades en los pies, pero en cuanto a esto, saber por qué es importante. El objetivo de la charla es identificar la relevancia del registro de las deformidades de los pies. ¿Cómo puedo documentarlo para que esto sea significativo? Como estudio y como seguimiento del paciente, y hablarles un poquito sobre las palancas de fuerza y los tiempos del pie en la marcha, partiendo desde el modelo normal para poder identificar luego los ejemplos en los casos patológicos. ¿Por qué es importante detenernos y tomarnos un tiempo en el registro correcto de las deformidades en los pies? Obviamente, porque tomar un correcto registro nos permite tomar decisiones clínicas más precisas y poder registrar resultados partiendo de buenas comparaciones iniciales. Tomar buenos registros es importante porque la proyección a través de imágenes y videos registrados de forma correcta permite mejorar el entendimiento del entorno familiar y permite apreciar de mejor manera los cambios en el paciente a largo plazo. Además, un registro adecuado es un registro legal de documentación evolutiva del paciente.
Y también contar con un buen registro nos permite tener un material con evidencia en futuras publicaciones científicas y obviamente como publicidad en redes sociales de nuestro trabajo. Una de las preguntas es cómo se debería documentar para que realmente sea significativo este registro y nos aporte los beneficios mencionados. Muchas veces nos encontramos apurados en la consulta y la mayoría de los registros se parecen un poco a las imágenes que les muestro. En este caso, una paciente femenina de 9 años que la madre consulta por una deformidad en el pie, donde en las imágenes uno poco puede apreciar y evidenciar del problema que nos encontramos. Obviamente mucho menos de las decisiones quirúrgicas, más si uno revisa los registros anteriores de las imágenes que uno toma para recordar la indicación. Poco se puede recordar con estas imágenes de qué deformidad tenía de base, qué alteración y obviamente mucho menos inferir sobre el tratamiento quirúrgico. Fíjense si a la misma paciente nos centramos y cambiamos la perspectiva de la misma paciente con las distintas fotos y tomamos más tiempo, tomamos el registro de las imágenes con un mejor luz, un mejor fondo, empiezan a aparecer aquellos problemas mencionados en la consulta. Aún más podemos evidenciar las deformidades si a esto agregamos videos de tipo funcionales y obviamente suma mucho más a nuestro registro si a esto le agregamos videos dinámicos de la caminata del paciente. Entonces, un mismo paciente nos puede decir muchas cosas o no nos puede decir nada. Todo depende de cómo nosotros tomemos este registro. Pero ¿cómo tomarlo? Para la correcta documentación se deben evaluar 3 aspectos del pie en situación estática, en situación dinámica con rango de movilidad y fuerza y en situación dinámica. En cuanto a la evaluación estática, debemos tomar registro del pie con carga completa en los 3 planos del espacio, sagital, coronal y axial. Recomendamos el utilizar el fondo oscuro como para retratar un fondo oscuro como para retratar mejor los aspectos del segmento que uno quiere estudiar. Un registro estático también depende mucho de la perspectiva de imagen y dónde se tome la misma. Fíjense que una imagen en un plano distinto arroja distintos resultados. Mientras que cuando colocamos nuestro celular o cámara de forma oblicua, la perspectiva de imagen que nos arroja no es óptima para la evaluación, fíjense cómo al cambiar esta perspectiva y posicionarse de forma paralela al plano que queremos observar, el registro de la imagen es adecuado y uno evita esas alteraciones ópticas que nos permiten visualizar la verdadera imagen de lo que se pretende mostrar. Además, tener un buen registro inicial nos permite no solo registrar la deformidad inicial con la que partimos, sino evaluar el resultado a largo plazo. Este es un paciente donde al tomar un buen registro inicial se evidencia una deformidad rígida del antepié. Y fíjense cómo al tomar las imágenes de este paciente en momentos posoperatorio nos permiten no solamente corroborar una buena evolución y resultado de nuestra cirugía, sino que esto también es un registro también a futuro para la evolución y evaluar posibles recididas del paciente. En cuanto a la evaluación del rango de movilidad y fuerza, vamos a evaluar la movilidad del pie de forma pasiva, con dorsiflexión, plantiflexión y movimientos de inversión y eversión, que son movimientos combinados de los movimientos anteriormente mencionados. En cuanto a la movilidad activa y la fuerza, se evalúa con las escalas de Ashworth, con la escala de Oxford, que mide la actividad muscular del 0 al 5, siendo 0 sin actividad muscular y 5 con actividad de tipo normal. En cuanto a la evaluación de tipo dinámica, la evaluación dinámica de la marcha se basa en las siguientes premisas. En nuestro registro debemos tener una buena iluminación,
con un buen plano, manteniendo imágenes grandes, derechas, dentro del cuadro y estables. Se recomienda realizar al menos 6 ciclos de pasadas para un buen registro, y es importante nuestra ubicación a la altura de los pies para poder registrarlos de manera adecuada. Mira para adelante. Fíjense en el siguiente video, muchas veces no contamos en la consulta con espacios adecuados para la evaluación. Por tanto, este es un buen recurso que uno puede adoptar como para poder evaluar la marcha en el plano sagital del paciente. Con el teléfono ubicado al ras del suelo, uno puede seguir al paciente en su caminata. Es importante ubicarse lo más alejado posible del paciente para no tener perspectivas de error y de efecto visual. Esto es importante porque nos amplía el ratio, es decir, el ancho de nuestra imagen. Otra estrategia que podemos utilizar en aquellos pacientes donde quizás la longitud del paso no está tan afectada es utilizar el teléfono en vez de en versión vertical, sino en versión horizontal. Esto aumenta el ratio total de la imagen y nos permite tener más ciclos de marcha por un mismo plano. También es importante mantener las imágenes grandes y bien iluminadas. Fíjense como en el siguiente video, el aumentar el zoom del trabajo de la cámara compensa la baja luminosidad y además mantiene estable la imagen, es decir, que la mantiene con un tamaño estable en su recorrido. Si tenemos la posibilidad, siempre es importante y es útil para la evaluación tener la posibilidad del registro en los 3 planos, ya sea de forma estática y dinámica. Entonces, ya vimos por qué es importante, ya vimos el cómo documentar. Vamos a hablar ahora de la función del pie en la marcha. Para hacerlo más dinámico, lo vamos a dividir en 3 fases que un poco las describió el doctor Magno. Las 3 grandes momentos los propone Ruth desde 1977, que es el periodo de contacto inicial, el periodo de apoyo medio y el periodo de despegue. Un poco se empezó a hablar anteriormente, pero el contacto inicial se describe como el primer contacto del talón con el suelo. En este punto de contacto de aterrizaje, la cadera se encuentra en una posición con flexión de 30 grados y la rodilla casi en extensión completa. El tobillo se posiciona con una leve flexión dorsal y la articulación subastralina se encuentra supinada, al igual que lo hace la articulación mediotarsiana en el eje longitudinal. En este momento se produce la primera mecedora o mecedora del talón. El objetivo principal en esta etapa es la absorción de energía a través de una palanca de segunda clase, donde el fulcro se encuentra muy pegado a la zona de carga. Por tanto, el efecto que produce es el apoyo inmediato del pie hacia el suelo. Como respuesta a esta carga, las fuerzas pasan por detrás del centro de movimiento del tobillo. Durante el apoyo inicial, la tibia entra en una rotación externa, aflojando el complejo ligamentario interno. Esto ayuda, en parte, a desbloquear la subastralina a la subastralina, la cual se va a ir hacia la eversión. De esta forma, adapta la estructura del tobillo-pie al terreno donde está contactando. A su vez, la fuerza de reacción al piso pasa por detrás de la rodilla, generando un movimiento externo flexor que favorece la flexión de la rodilla para dar respuesta a la carga. El momento externo en torno al tobillo se ve restringido por la contracción excéntrica controlada de los músculos pretibiales, mientras que la articulación experimenta un ligero movimiento de flexión plantar, que es aproximadamente unos 3 grados. Como resultado de esta acción excéntrica, se observa una ligera absorción de la potencia del tobillo. A medida que avanza la progresión del pie, entramos en la fase de apoyo medio,
donde encontramos la segunda mecedora o mecedora de tobillo. En esta palanca, esta es una palanca, es una palanca de primera clase y su función es la de favorecer la generación de la cupla de flexión plantar, extensión de rodilla, como había mencionado el doctor Gonzalo previamente. Como respuesta a esta carga, el sóleo va a ser el responsable de evitar la progresión de la tibia. Esto ya se había mencionado previamente, cómo actúa y tira la tibia hacia atrás. Esto, gracias al avance también del hemicuerpo contralateral, genera en cierta forma la rotación, quita de cierta manera esa rotación externa que mantenía la tibia. Haciendo esto, la articulación subastralina entra en una instancia de inversión para bloquear el pie, generando una palanca rígida y así activa la fuerza de reacción al piso. Ahora la fuerza pasa por delante de la rodilla y genera la extensión pasiva de la misma. Así, en la última fase, o la fase de aceleración o propulsión, encontramos la tercer mecedora o mecedora de antepié. El objetivo de esta etapa, como dijimos, es propulsar el pie hacia el inicio de la fase de balanceo. Esto sucede durante el apoyo terminal, donde encontramos una contracción concéntrica de los gemelos y la articulación subastralina en su máxima inversión, nuevamente con una función de palanca rígida. En esta instancia, la fuerza de reacción al suelo pasa nuevamente por detrás de la rodilla para flexionarla sin necesidad de contracción de los músculos alrededor. Entonces, en resumen de las mecedoras, la primera mecedora tiene como objetivo la absorción de la carga y la adaptación del pie al terreno. Entrando en el apoyo medio, la segunda mecedora, su función es de promover la extensión de rodilla y brindar estabilidad del individuo, ya que estamos en una etapa de pleno apoyo monopodal. Y finalmente, en la fase de propulsión se encuentra la tercera mecedora. También tiene una contracción concéntrica de los gemelos con el objetivo de propulsar el miembro hacia el balanceo. Les muestro a partir de este análisis normal, vamos a un poco analizar estos tipos de marcha patológica. Fíjense en el siguiente video, ¿sí? Vamos a ver algunas alteraciones en el apoyo. Este paciente que presenta una rotación externa, la rotación externa puede estar dado por pies planos valgos, pies convexos, o rotación tibial externa, o a veces combinaciones de ambas, genera una disfunción del brazo de palanca, generando dificultades para la estabilidad de la segunda mecedora y pérdida del control de los segmentos superiores. También hay una dificultad y una pérdida total de la tercera mecedora del pie. En las siguientes fotos de imagen del apoyo medio podemos resaltar bien el pie que luego de su contacto inicial cae y no hay una respuesta a la carga sobre el pie. La continuidad de la tibia en una posición en rotación externa no le permite la inversión de la subastralina y su bloqueo. Las fuerzas continúan siempre constante por detrás de la rodilla. Por eso la flexión compensatoria del paciente y la tercera mecedora del antepié se encuentra ausente por completo. Por tanto, la longitud del paso, como vimos en el video anterior, se achica y el miembro del lado derecho rápidamente está compensando esta deficiencia. En este otro caso, vamos a ver alteraciones. En este caso vemos alteraciones de las 3 mecedoras en todo el ciclo de la marcha. Esta paciente presenta un contacto inicial en equino estructurado que se perpetúa durante todo el ciclo. Fíjense cómo presenta además un rolido interno del calcáneo y para compensar esta contractura constante, fíjense la hiperflexión-extensión de las rodillas y de las caderas.
Acá en imágenes, en la fase de apoyo medio, notamos la progresión interna de los miembros como mecanismo compensatorio y el pico de flexión de las rodillas y de las caderas como mecanismos compensatorios al tipo de marcha. Este otro video de marcha, vemos otras alteraciones. En este caso también vemos alteraciones de las 3 mecedoras del pie. Fíjense cómo el apoyo inicial está dado a través del medio pie. A su vez, la deformidad genera un estrés en varo del tobillo con inestabilidad en la marcha. No hay cúpula plantar flexora ni propulsión, es decir, que la tercera mecedora también está perdida por completo. Como conclusión, la toma de imágenes y videos adecuados nos permite tener un registro inicial y evolutivo del paciente. Esto no solo nos sirve como marco de tipo legal, sino también profesional y científico. La calidad del registro depende de la calidad y cantidad de imágenes y las evaluaciones que se tomen. Recordar siempre hacer las evaluaciones en los 3 tipos: estáticas, dinámicas y de la función de los rangos de movilidad y la fuerza. Importante estos registros, mantenerlos con un registro amplio, con buena iluminación, que los videos se mantengan estables y dentro del marco. La actividad del pie es importante en cada fase de la marcha. Es importante conocer las mecedores y comprender la dinámica normal, justamente para luego comprender la patológica. Muchas gracias. Lau, muchísimas gracias. A ver, ya. En esta última imagen queremos recordarles el curso de la Eslabotti que se va a realizar en el mes de septiembre en Sao Paulo y también invitarlos el próximo año al mismo curso pero en Ciudad de Guatemala. Creo que continuamos con casos clínicos, ¿cierto, Ramiro? Correcto, Juan Carlos. Vamos con Entonces, unos casos perdóname un clínicos de segundo pie. antes de que- Sí. no, tengo que presentarte. El doctor Ramiro Oleac es egresado del programa del Garraham y también realizó su fellowship de neuroortopedia en Garraham. Actualmente trabaja en San Miguel de Tucumán. Ahora sí, Ramiro, cuéntanos. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer la presentación de los casos clínicos de pies. La idea es que haya discusión amplia, que todos podamos hacer preguntas. Yo voy a ir avanzando y la idea es que los participantes y tanto los panelistas también hagan sus preguntas y charlemos un poco. Vamos a tener un tiempo interesante para que esta actividad sea interactiva. La idea es eso. Y después tenemos una charla más teórica y otro ciclo de casos más eh, pensados para la marcha general. Este ciclo es para pies. Y aquí tenemos a este paciente de 4 años que nosotros lo conocimos a esa edad. Había sido prematuro, había tenido una cardiopatía que fue operada en múltiples oportunidades y tuvo grandes complicaciones. Se presentó con una lesión necrótica en antebrazo, muñeca y pierna y un hallazgo de una lesión en cerebro, una resonancia magnética, y tenía una manifestación con una hemiparesia izquierda con muy poquitita espasticidad, casi nada de espasticidad. Fíjense cómo en ese caso nosotros somos muy detallistas en relación a cómo tomamos las fotografías, tratando de ver bien los planos. Espérenme que se me perdió el... Ahí está. Eh, Tratamos de estar bien cerca del piso y respetar bien los planos de que estamos visualizando. En el plano coronal, el plano sagital en este caso. Y es muy importante también hacer foto de la planta de los pies. La planta de los pies nos dice mucho
cuando no tenemos la capacidad o no, nuestra institución quizá no tiene tecnología para evaluar las presiones plantares, hacer el antiguo, la antigua semiología de la planta de los pies sigue vigente al momento. Fíjense cómo tiene un varo, perdón, una aducción del medio antepié, el pie izquierdo. Em, en el examen físico nosotros también lo registramos y en este caso utilizando una aplicación de ángulos que fue diseñada por nosotros, que está para descargar gratuita en la aplicación, en la App Store de iPhone. Em, pero se puede utilizar cualquier tipo de aplicación para medición o goniómetro o lo que sea. Lo que tiene de virtuoso esto es que es sencillo para tomar la fotografía y poder subirla a una nube y tener el registro del paciente. En este caso, el paciente tenía un equino leve del lado izquierdo con rodilla en extensión que reducía totalmente con la rodilla en flexión. Cuando nosotros lo vemos en la marcha desde el plano sagital, encontramos que el paciente tenía no solamente este contacto inicial del pie en forma normal, ¿sí? Con el medio antepié y en supinación, sino que también encontramos que durante el balanceo el paciente tenía la necesidad, por esta caída del pie durante el balanceo, de aumentar aún más el pico de flexión de la cadera, el pico de flexión de la rodilla, y de esa forma la marcha era no solamente anormal por cuestiones asociadas al contacto inicial propiamente del pie, sino que también afectaba a los otros segmentos. Le propusimos a este paciente, como tenía una deformidad dentro de todo dinámica, la colocación de toxina y ortezarlo con una valva articulada. Y lo que logramos observar es en forma dinámica que vuelve a tener un muy buen contacto inicial con el talón, y después el resto del apoyo y balanceo se lo ve desde el punto de vista del video muy bien, pero con una herramienta muy sencilla, como es una medición, cualquier aplicación o software de medición biomecánico, que hay de ellos un montón y se encuentran gratuitos, se puede medir qué pasó en las otras articulaciones, no solamente en el pie. Fíjense cómo mejoró la extensión de la rodilla a nivel de contacto inicial y la extensión de la cadera. Y nosotros lo podemos contabilizar y de forma muy sencilla. Fíjense cómo antes de la utilización de la valva tenía un aumento de la flexión de la cadera de un 46 grados, que para lo que sería lo que después vamos a charlar, que es el score de Edimburgo, es anormal y pasa a estar normal, que no es una palabra que nos guste mucho utilizar cuando describimos la marcha, pero bueno, en el caso del score de Edimburgo está planteada así la nomenclatura. Fíjense cómo pasa de anormal a normal con la utilización de la valva. Lo mismo con la rodilla. Fíjense como un gesto que solamente corregía el contacto inicial del pie modifica el resto de los segmentos. Y fíjense, esto ya lo habíamos visto, fíjense como también el apoyo medio estaba en flexión moderada de 16 grados la rodilla, y como entró la rodilla con mejor extensión, después le fue mucho más sencillo y tenemos ahí que la rodilla posterior, la utilización de valvas, entró en el rango de la normalidad en el apoyo medio. Así también, obviamente, en el balanceo, pasado de tener una flexión plantar muy severa a tener una normalidad en la flexión plantar durante el balanceo. Y después vamos a charlar un poco de lo que es score de Edimburgo, que podemos contabilizar cómo el paciente estaba peor sin la valva, no solamente en el segmento del pie, sino en otros segmentos, y cómo mejoró sustancialmente con la utilización de la valva. Em, Fíjense cómo podemos contabilizar un paciente pre y post tratamiento y tener no solamente registros de video, sino que tenemos registros cuantitativos y que son de cuasi nulo costo, ¿no? Porque esto fue filmado con el celular mío personal, se utilizó una herramienta de medición gratuita también,
y solamente utilizamos el tiempo y quizá, obviamente, el conocimiento. ¿Alguna preguntita? Sí, Rami, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. Muy lindo caso, la verdad es que es un interesante caso, más que nada desde el punto de vista no quirúrgico. Muchas veces uno analiza estos casos y solamente con una visión de tipo quirúrgica, pero este es un lindo caso como para revisar esto, ¿no? De que el análisis visual de la marcha y la obtención de los rangos no solamente nos sirve como una evaluación y un registro, quirúrgico, también no quirúrgico de equipamiento. Eso es importante para tenerlo en cuenta de otros aspectos. Así que re lindo caso con respecto a eso. Quería hacerte dos preguntas. En realidad, este paciente no parece tenerlo tanto, pero en cuanto a la evaluación, quería preguntarte a ver qué método para vos es más fidedigno para evaluar la rotación tibial de forma clínica. Bueno, sí, la torsión tibial la podemos evaluar de muchos aspectos, la podemos evaluar desde el punto de vista imagenológico con imágenes en 3 dimensiones que pueden ser tomografías, ecografías o resonancia magnética. Se puede evaluar en forma clínica con varias mediciones, el ángulo muslo-pie, donde incluimos muchas veces al pie como una entidad deformante que podemos llegar a confundirnos un poco torsión tibial con la utilización de ese ángulo que es muslo-pie, el ángulo bimalleolar, panza abajo con el paciente en decúbito ventral, flexionando la rodilla y tomando los maleolos. Eso es una buena medición que solemos utilizarla. Un problema con las mediciones en flexión de rodilla, como es el ángulo muslo-pie y el ángulo bimaleolar, es que son mediciones que se hacen con la rodilla en flexión de 90 grados, que es algo completamente artificial, porque el paciente, cuando el problema de la torsión tibial normalmente es un problema de apoyo, de contacto inicial y de apoyo medio, principalmente de apoyo medio. Y cuando estamos en apoyo medio tenemos que considerar que la rodilla está prácticamente extendida. Y sabemos desde un montonazo de estudios anatómicos y de estudios biomecánicos que la rodilla cuando se extiende, la tibia rota de 20 a 40 grados, que es un montonazo. Y entonces esas mediciones que se hacen con el paciente en decúbito ventral con la rodilla en flexión, como es el ángulo muslo-pie y el ángulo bimaleolar, hay que tomarlas un poco con puntillas. Son mediciones clásicas, las seguimos haciendo, las seguimos registrando con nuestra aplicación de goniómetro electrónico que utilizamos el goniómetro con medición, pero siempre las tomamos como una cosa más de la matriz diagnóstica. Algo que nosotros pudimos lograr con el video vertical, que ahora después vamos a discutir, es lograr medir la torsión dinámica. Entonces podemos medir los marcadores de los maleolos y los marcadores de los cóndilos y podemos medir de una forma más dinámica cómo ese segmento que existe entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, ese segmento, cómo está posicionado en el espacio. Entonces nosotros, para considerar y responder tu pregunta, hacemos una mezcla de las cosas, seguimos midiendo las cosas clásicamente en examen físico, utilizamos el video vertical y cuando hay una torsión tibial, algo que es un poco más complejo, torsional, siempre hacemos análisis con imágenes en 3D, tomografía en nuestro caso. Gracias, Rami. Te puedo hacer otra consulta. En los videos, vi que en general las mediciones de los videos dinámicos los realizás con los marcadores. Hay algunos libros que hablan de realizar las mediciones sin los marcadores por el tema de los sesgos de colocación de marcadores. ¿Qué opinas con respecto a esto? Bueno, eso
hay cierta tendencia en la actualidad a ir hacia análisis de marcha sin marcadores, que en la literatura anglosajona es el markerless. Em, sí es un problema el mal posicionamiento de los marcadores. Nosotros somos bastante estrictos en la colocación de los mismos. A la hora de usar los sistemas que nosotros utilizamos que son visuales, necesitamos algún tipo de marcación, ya sea con marcadores en 3 dimensiones como los que tenemos, que los hacemos con impresora 3D, muy económicos, en réplica a los marcadores convencionales del análisis instrumentado convencional. Son muy, muy baratos hacerlo con impresión 3D en cualquier parte, y que tengan relieve a nosotros nos sirve para hacer las mediciones desde el video vertical, principalmente. Entonces, sí por ahora promulgamos bastante la utilización de marcadores. En la charla que vamos a dar ahora dentro de un ratito, mostramos cómo estamos trabajando. Tenemos una publicación de este año en la revista Sensors, junto con la Universidad de Ottawa y el Hospital de Niños de Ontario, donde desarrollamos una herramienta de inteligencia artificial que es markerless, o sea, sin marcadores, y detecta automáticamente los ángulos y calcula el score de Edimburgo. Eso lo hace todo en forma automática. Pero igualmente todavía se necesita un poco de desarrollo. Nosotros seguiremos usando los marcadores puestos por nosotros mismos con nuestro entrenamiento durante un tiempo. Muchas gracias. Muy bien, podemos proseguir. Tenemos un poquito más de tiempo, Juan Carlos. ¿Podemos hacer Sí, otro sí, caso? sí. Te queda, dale, yo te voy avisando. Perfecto, gracias. Y algo que con Laura y Gonzalo queremos transmitir a todo el auditorio es la importancia de utilizar el buen registro y el análisis de marcha, no solamente para pacientes neuroortopédicos u ortopédicos, ¿no? Es fundamental que podamos transmitir esto, a esta importancia del registro y del análisis a otras especialidades. Como vimos recién, un paciente que no fue operado, un paciente que tuvo indicación que la podría dar un fisiatra o un kinesiólogo, la indicación de la utilización de la valva, y entonces que se pueda difundir a otros ámbitos la importancia del buen registro y la importancia del análisis de marcha. Me voy a tomar un segundo, Juan Carlos. Yo sigo viendo en congresos de artroplastía, cómo muestran radiografías pre y postoperatorias y no muestran al paciente caminando. Y la verdad me llama la atención porque el paciente va por problemas de que le duele y no camina bien. Y entonces es llamativo cómo todavía hay muchas especialidades que no han abrazado la importancia de registrar bien la marcha, ¿no? Y en este caso tenemos una pacientita de 10 años, fue prematura con diagnóstico de parálisis cerebral, Gauss motor 2, que se manifestaba como una hemiparesia del lado derecho, con un equino cavo muy, muy severo. Nosotros utilizamos, como ven ahí, hacia a la derecha, esta imagen que la logramos con una alfombra de vinilo y talco. Y nos es bastante interesante muchas veces para evaluar tanto el apoyo, fíjense cómo es el apoyo muy muy limitado del lado derecho obviamente, y cómo es el balanceo, fíjense que del lado izquierdo el balanceo, del lado izquierdo está comprometido también el clearance o el despeje. Estas son las radiografías del paciente, y estos son los videos. Fíjense, un detalle técnico importante. En este caso no teníamos el estabilizador y fíjense como el horizonte del video central, del video sagital, está como torcido. Eso es algo que es un detalle a corregir, que es importante tenerlo en cuenta del aspecto técnico para que el video sea mejor, ¿no? Que tenga mejor técnica. Y en este caso pusimos solamente la caminata hacia la cámara para ahorrar un poco de tiempo en la presentación de hoy, pero es súper importante la caminata de espaldas, ¿no? Para poder ver el retropié. Y la caminata del video vertical lo vemos siempre donde
observamos la progresión de la pelvis, la progresión de la rodilla y la progresión del pie. Nosotros fuimos cambiando nuestra técnica de video vertical. Fíjense que ahí estamos bien vertical. Ahora desde nuestra publicación en el JPO la hacemos con 30 grados hacia el paciente para que no nos pase esto que se ve ahí, ¿no? Ahí vemos cómo ella misma se está oscureciendo o tapando la pelvis. Entonces lo que es el segmento de la cadera y la pelvis no podemos terminar de evaluarlo muy bien. Entonces nosotros lo que hacemos en la técnica ahora es poner un tilt de 30 grados hacia el paciente, con lo cual nos da la posibilidad de evaluar la pelvis, ¿sí? Mucho mejor, que es el parámetro proximal para la evaluación de la rotación de cadera. Fíjense cómo nosotros mostramos estos detalles porque nosotros hemos cambiado y hemos aprendido de nuestra propia técnica, que es posiblemente una de las cosas más importantes, hacer las cosas más o menos, aprender y después hacerlas mejor. Eso es fundamental. Lo que se propuso en este caso fue una liberación profunda y una liberación posterior, una artrodesis de medio pie tipo Cole. Y esto es a los 3 años de la cirugía. Volvemos a hacer el mismo registro prolijo del plano coronal, del plano sagital. Y fíjense qué interesante es la nueva caminata, cómo se ve el contacto de los pies con la alfombra de vinilo. Estas son sus radiografías. Y esto es la pacientita caminando. Em, Es fundamental ver cómo cambió su marcha. Fíjense que a nosotros nos gustaría quizá que tenga mejor velocidad, que tenga mejor longitud de paso. Son todas cosas que podría mejorar aún más la paciente, creemos. Em, y es importante también tener este registro para poder tomar decisiones de rehabilitación de aquí en adelante con ella. ¿Alguna pregunta? Perdón, Rami, de vuelta, te hago una consulta. Eh, hay algunas estrategias que son colocar la cámara o el video en vez de vertical de forma horizontal. Siempre colocan el registro del video en el plano sagital más que nada de forma vertical, ¿no lo utilizan horizontal? Es una muy buena pregunta. Lo hacemos en general así vertical para que sea más fácil reproducir después para charlas y para redes sociales y tenemos un registro un poco más grande de los segmentos. Se puede hacer. Perdón, Ramiro, eso nos lo vas a mostrar en la siguiente presentación, ¿cierto? En la de trucos. Sí, no justamente esto, lo que está preguntando ella creo que está bueno. Horizontal se puede, digamos, panorámico, se puede tomar el registro sagital, creo que es una buena opción. Nosotros optamos por este tipo, vertical, por esas razones, digamos, porque se ve como un poquito más grande todo el paciente, se ve como más detalle y lo podemos utilizar después. Nosotros presentamos a todos nuestros pacientes su análisis de marcha en un PowerPoint igualito al que están viendo en este momento y entonces también es más fácil para las familias entender porque se ve más grande. Y no sé si hay tiempo para otra pregunta. No, Lau, lo Bien, siento, estamos listo, sobre el me la tiempo. guardo. Gracias. Bien. Igualmente, si alguien tiene alguna otra pregunta, la pueden hacer en el chat y hacemos que Ramiro las pueda contestar también cuando más adelante. Sin embargo, creo que seguimos con tu presentación, ¿no? Ramiro, sí. Correcto, sí, sí. Entonces, vamos con, dame un segundo. Esta va a ser la presentación, yo digo que es la cereza del pastel. Fíjate que no estaba mi cámara prendida, perdón, con todos. De verdad, les agradezco muchísimo la participación a todos el día de hoy. Y vamos a hablar sobre el análisis de marcha al alcance de todos. Estos son hacer el análisis de marcha sin tener un laboratorio de marcha. Me parece súper interesante que
nos lo enseñes y gracias por mostrarnos parte del trabajo que también están publicando, Ramiro. Gracias, Juan Vale. Carlos. Bueno, cualquier duda que no se pueda responder aquí ahora durante este segmento o el segmento que viene, nos la pueden hacer en todas las diapositivas. Dejamos nuestro mail. Al final lo vamos a dejar un poquito más también para que lo puedan copiar o sacar una captura. Estamos súper abiertos a charlar esto y hacer las capacitaciones que sean necesarias. Creemos que es algo súper útil para todos nuestros pacientes. Y ahora vamos así charlar un poco de la evaluación de la marcha sin laboratorio, algunos consejos. Y bueno, la importancia del análisis de marcha es porque es una herramienta fundamental en la toma de decisiones para tratar pacientes con condiciones ortopédicas. Nos permite identificar la condición del paciente, comprobar si los tratamientos instaurados corrigen eficazmente las alteraciones funcionales y nos ayudan a tener seguimiento de los pacientes que tratamos. Ahora, ¿cuándo el análisis observacional cumple un rol en la evaluación de nuestros pacientes? Más allá que el análisis instrumentado en un laboratorio convencional 3D es sin lugar a dudas el gold standard, esta es una herramienta muy costosa para países en desarrollo, muy demandante de tiempo para profesionales y requiere un compromiso institucional mayúsculo. Entonces, cuando las condiciones no están dadas, el análisis observacional es una alternativa viable y de menor exactitud, obviamente, y calidad, pero válida y confiable si se hace adecuadamente. Por otro lado, en algunos escenarios es verdaderamente desafiante completar un estudio de marcha instrumentado, especialmente, por ejemplo, en los pacientes más pequeños y en aquellos con alteraciones conductuales, como vemos en la imagen. Finalmente, en el contexto de la evaluación de pie, existen múltiples modelos biomecánicos, desde aquellos simples de un solo segmento hasta modelos multisegmentarios. Sin embargo, pocos de ellos son prácticos para su uso clínico y especialmente no son tan prácticos ni están algunos validados para niños. Por lo tanto, el análisis observacional sigue siendo una herramienta poderosa para la planificación y evaluación de las deformidades de pies. Ahora, ¿cómo mejorar el análisis observacional? Hablaremos entonces de nuestra publicación en colaboración con el Shriners de California, que se encuentra publicada libre y gratuita en la página del Journal POSNA. Fíjese este video. Es una situación muy habitual de consultorio, también es una situación muy habitual que nos llegue por mensaje de un colega. Esta imagen, aunque sí sirve a los fines de tener una identificación del paciente, no nos sirve para tomar decisiones o evaluar resultados. Como crítica constructiva vemos que el paciente está vestido completamente, se filman menos de 6 ciclos, está filmado en forma no perpendicular a los diferentes planos, entra y sale del campo y la cámara se mueve demasiado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que usamos para mejorar la calidad del análisis observacional? Vamos a repetir algunas de las cosas que dijo Laura. Lo más importante es capturar videos de buena calidad, obviamente. El paciente debe estar siempre en el centro del encuadre, ocupando al menos 2/3 de la imagen. La iluminación tiene que ser adecuada y recomendamos el uso de marcadores adhesivos para poder marcar los segmentos siguiendo al modelo convencional de marcha. Hay evidencia de que la reproducción en cámara lenta mejora la confiabilidad del análisis observacional. Por eso filmar en al menos 60 cuadros por segundo es recomendado. Y de esa forma también obtendremos mejores capturas de pantalla para hacer luego las mediciones necesarias. Para evitar la vibración y asegurar la estabilidad de las imágenes, usamos un trípode para filmar el video coronal y un estabilizador mecánico tipo gimbal para la filmación vertical y sagital. Idealmente hay que tratar de capturar los 3 planos del espacio en simultáneo, como vemos ahí en la imagen. Si no logramos tener 3 operadores en simultáneo, se puede hacer de 2 y se filman 2 planos en simultáneo. Y si no se puede tener 2 operadores en simultáneo, lo hacemos de a 1, que lo hemos hecho, porque muchas veces no tenemos los recursos. La idea es no limitarnos, ¿sí? Por no tener los recursos, ¿sí? Esto se hace todo con teléfonos inteligentes que son los que normalmente tenemos todos en el bolsillo. Para las observaciones directas del plano transversal, usamos una escalera con un operador filmando desde arriba con el celular montado en un estabilizador o gimbal. Lo mismo, si no tenemos un estabilizador, se puede tomar con la mano, tratar de no vibrar mucho,
o a través de un trípode también, muchas veces eso brinda un poco más de estabilidad y estamos hablando de herramientas que son muy económicas. Las mediciones con software biomecánicos aumentan la confiabilidad y la validez del análisis observacional. Hay muchas aplicaciones, cada una tiene sus pros y sus contras. Nosotros solemos utilizar Kinovea, que es libre y gratuito y está validado. Entonces, a la hora de publicar trabajos, es muy importante haberlo hecho las mediciones con un software validado. Él tiene un problema de que no es tan intuitivo y no se puede hacer mediciones con smartphone. Ahora, los sistemas estandarizados de puntuación, que se llaman scores en la literatura anglosajona, proveen una estructura sistemática para el análisis y una visión objetiva que puede usarse para comparar resultados entre pacientes o en un mismo paciente entre distintos momentos, como hicimos con el paciente donde se utilizó la valva articulada. De los sistemas de puntuación disponibles, de los cuales hay muchos, el score de marcha de Edimburgo es el que tiene mejores propiedades psicométricas y es el que ha mejor desarrollado su guía para poder hacerlo reproducible. Hay mucha evidencia de su confiabilidad y validez, particularmente para las observaciones del plano coronal y sagital. Y el score de Edimburgo comienza tomando 6 capturas de pantalla de cada lado del cuerpo, desde el plano sagital y coronal, en diferentes momentos del ciclo. Sobre estas capturas se realizan 17 mediciones, analizando tronco, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie en los 3 planos del espacio. Las observaciones directas de los planos coronal y sagital permiten hacer mediciones confiables utilizando un sistema de referencia respetando al modelo convencional de marcha, que es el modelo con el cual habitualmente se interpreta cómo se mueve el cuerpo humano, y es el que utiliza el análisis instrumentado de marcha. Pero aquí tenemos un problema. Con el plano rotacional no pasa lo mismo. En el análisis observacional tenemos que inferir las rotaciones desde videos sagitales y coronales, lo que llamamos observaciones indirectas, no permitiendo esto que hagamos mediciones angulares en el plano axial y que tengamos que hacer, como decíamos, inferencias cualitativas. Lo que es aún más problemático es que las mediciones del plano transversal del análisis observacional utilizan un marco de referencia diferente al usado por el análisis instrumentado, haciendo que las comparaciones sean inadecuadas. Y esta es una gran preocupación para las instituciones que no tienen acceso a un laboratorio convencional, ya que tenemos que tomar decisiones quirúrgicas basadas en métodos que no son comparables. Para solucionar este problema, nosotros publicamos nuestra idea este año en el Journal of Pediatric Orthopedics, en colaboración con el Instituto Flenny de Buenos Aires y el Hospital Shriners, utilizando capturas de video vertical para elaboración directa del plano transversal, evitando así inferencias de otros planos y usando el marco de referencia del modelo convencional de marcha. Eso quiere decir que las mediciones que nosotros hacemos siguen los parámetros que se venían haciendo y que se siguen haciendo en los laboratorios instrumentados. La pelvis se mide como se mide la pelvis en el análisis instrumentado, la cadera se mide como se mide en el análisis instrumentado y el pie se mide de la misma forma. Con lo cual, de alguna forma son algo comparables, mucho más que en el análisis observacional convencional, donde, por ejemplo, la rotación de la pelvis se mide desde el costado, desde sagital, como una distancia entre espinas ilíacas. La progresión de la rotación de la cadera se mide como la progresión de la patela desde el video frontal. Em, y entonces es no solamente incomparable, sino que incorrecto. Debemos recalcar las importantes limitaciones tanto del video vertical como del análisis observacional, ya que esta es una evaluación alternativa de una representación de algo que sucede en 3 dimensiones. Nosotros estamos viendo solamente 2 dimensiones. También, en patrones de marcha inconsistente, los ciclos tomados para evaluar pueden no ser representativos de la marcha del paciente y complicar las decisiones. Entonces, en estos casos, el score de Edimburgo lo que nos propone es que tomemos más de un ciclo y que hagamos un promedio.
Igualmente, esto es problemático porque muchas veces los pacientes con marchas inconsistentes tienen más de dos ciclos distintos. Y finalmente, no tenemos otras herramientas importantes y muy importantes del análisis instrumentado, que son la cinética, que es el estudio de las fuerzas, la electromiografía, que es el estudio de cómo se van activando los músculos, y las presiones plantares. Eso nos falta y es fundamental para la evaluación de los pacientes. El futuro del análisis de marcha, como hablábamos con la doctora Trípodi hoy, está transitando en algunos lugares camino hacia la implementación de inteligencia artificial, sistemas sin marcadores y automatización de procesos. Como por ejemplo, tenemos este trabajo que publicamos este mes, lo que veníamos charlando, junto a la Universidad de Ottawa, donde desarrollamos y entrenamos una herramienta que automatiza el tedioso proceso de medición del score de Edimburgo, que es otra de las grandes limitaciones. Necesitamos tiempo. Otro sistema interesante es el OpenCap, diseñado por los ingenieros de Stanford, actualmente siendo una de las herramientas más avanzadas de análisis de marchas sin marcadores y asistidos por inteligencia artificial. Nosotros lo hemos usado, el OpenCap tiene ventajas, tiene una gran precisión, suele ser muy rápido el procesamiento, ¿sí? No así las capturas, pero sí el procesamiento. Y nos presenta curvas de cinemática, que es fundamental a la hora de nosotros estudiar a nuestros pacientes. Pero tiene algunas desventajas. No tiene modelo detallado de pies. eh, para las capturas se usan dos celulares oblicuos al paciente, con lo cual los videos no nos terminan sirviendo como un video para hacer videoanálisis tampoco. Se necesita calibración para cada uno de los pacientes, donde el paciente tiene que quedarse muy quieto, lo que genera de vuelta conflictos para estudiar niños menores y pacientes con problemas conductuales. Nosotros hemos hecho algunas pruebas, como la que ven ahí, y encontramos que también hay algunas dificultades con deformidades graves. Como vemos en la imagen, este paciente Gromotor 3 tuvo una calibración que aparentemente se basó en la inclinación de sus tibias, por ende no nos sirvió para la interpretación después, porque fíjense cómo el modelo que nos da estaba como inclinado hacia adelante. Como conclusión, el análisis de la marcha sí está al alcance de todos. Importante ser críticos, mejorar la técnica con cada evaluación, como vimos en el caso de pie. Nosotros eh, somos críticos con nuestros propios videos, entonces tratamos de ir mejorando y de esa forma mejora la evaluación. Se demora lo mismo capturando mal que capturando bien. Entonces es mejor para el paciente y mejor para nosotros tener bien capturado. Ahora es muy importante ser prolijo en la carga y el registro. Porque de nada sirve hacer un gran video, hacer una gran evaluación y después que quede en el carrete de nuestro teléfono y no poderlo recuperar nunca más. Entonces hay que ser muy prolijo en la carga de la información para que la podamos ir a buscar después. Les sugerimos visitar nuestra página web donde podrán encontrar en forma gratuita videos demostrativos y planillas elaboradas por nosotros para optimizar el score. Y les dejo nuestro contacto para que escriban si desean coordinar charlas o capacitaciones o tienen dudas, cualquier cosa que necesiten, ahí están nuestros contactos. Estamos súper abiertos a discusiones, charlas y organizar nada, capacitaciones. Muchas gracias. Perfecto, Ramiro. Perfecto, perfecto. De verdad qué presentación tan bonita, la explicación de cada uno de los videos y definitivamente la novedad que hace que de alguna forma quienes utilizamos las cámaras hoy por hoy para tomar los videos, por lo menos lo hagamos de una forma mucho más uniforme para poder tener mejores videos y mostrar precisamente, como tú lo dices, en nuestras presentaciones o en donde querramos mostrar estas imágenes que todos tengamos como una uniformidad para hacerlo. Eh, Creo que tenemos un caso más, ¿cierto, Ramiro? Sí, tenemos los casos clínicos de marcha. Mira, nos quedan 10 minutos en este momento porque nos extendimos un poquito. Igualmente empezamos un par de minutos después, así que si quieres podríamos mostrar un caso para seguir aprendiendo de lo que nos estás mostrando. Perfecto. A ver si lo puedo... Dale. un segundito.
Hay un par de preguntas, pero creo que se han dado respuesta dentro de las presentaciones y las que no, creo que Ramiro y los presentadores dejaron sus contactos para que las puedan hacer directamente. Estoy seguro que no tienen ningún problema en responderlas. Cuéntame, ¿qué pasó? Estoy O si, ahí, sí, estoy tratando de compartir, pero no me aparecía aún la ventana. No me aparece la ¿ya? ventana del... ¿Qué te pasó? A Ahí ver, está, ahí está, ahí está. ya. Estaba Dale, esperando, sí. no me aparecía la ventana del Power. Dale, Ramiro. Tienes 10 minutos para mostrarnos un casito. Perfecto, bueno, vamos avanzando un Ok. poquitito. Este es un paciente de 23 años con diagnóstico de parálisis cerebral, Gross Motor 2, FMS 55N, con antecedentes de tratamientos en su adolescencia que no habían funcionado bien. La idea de este paciente era repasar un poco cómo se ven y para qué nos sirven los prerequisitos de la marcha, que era la pregunta que le habíamos hecho a Gonzalo, de si verdaderamente los usamos o era una cuestión medio académica, un juego académico, o una cuestión académica que no se aplicaba, y verdaderamente sí. Es muy interesante. Fíjense cómo este paciente tenía una alteración de la estabilidad en el apoyo, ya que tenía un pie equino derecho que no le generaba nada de estabilidad. La eficiencia energética estaba comprometida porque tenía una cúpula flexión plantar extensión de rodilla ineficiente bilateral. Fíjense cómo en el apoyo medio vemos que las dos rodillas van flexionadas. El clearance es dificultoso, eso quiere decir el despeje de los pies es dificultoso del piso. Para esto habría que ver mejor los videos de los pies, que ahora los vamos a ver. Y para el preposicionamiento del pie se ve equino, más del lado derecho que del izquierdo. El izquierdo a veces algunos ciclos posiciona bien y otras preposiciona mal. Y la longitud de paso se ve alterada porque tiene rodillas rígidas bilaterales, eso quiere decir con muy poquito rango de movilidad entre el balanceo y el apoyo. Y las caderas tienen un déficit en la extensión. Así se ve las grillas del score de Edimburgo, donde vemos planos sagital, coronal y transversal, momentos, contacto inicial, apoyo medio, apoyo terminal, balanceo medio, y segmentos, tronco, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie. Es medio difícil así cuando uno lo ve tan rápido, pero cuando uno lo va trabajando es sencillo. Fíjense cómo es que nosotros vamos trabajando. Vamos a mostrar solamente aquellas cosas que son muy evidentes. Entonces nosotros creemos que este paciente camina mal, que este paciente tiene problemas en el contacto inicial, pero necesitamos medirlo y necesitamos compararlo con algo. Entonces, el score de Edimburgo nos dice cuáles ángulos de rodilla en el plano sagital, en el contacto inicial, son normales y cuáles son anormales. Este paciente tenía 40 grados de flexión de rodilla en el contacto inicial de un lado y 30 grados del otro. Esto es lo que decíamos del contacto inicial. El contacto inicial es anormal. Fíjense cómo este es el video que está con el teléfono puesto al ras del piso, fundamental. Ya pasamos al apoyo medio, ya no es contacto inicial. Fíjense cómo las rodillas tienen una severa flexión de un lado y moderada flexión del otro en apoyo medio. El plano coronal estaba bien. Y el plano transversal, lo que veíamos es, fíjense, esta medición que, a ver si los puedo mostrar, esta medición es la medición que nosotros hacemos para la rotación de la cadera, donde tomamos la pelvis y los cóndilos, y eso es rotación de cadera, con moderado interno, y fíjense cómo tenía severamente hacia interno la progresión de ambos pies. Este es el cálculo, fíjense que tenemos 18 puntos de score de Edimburgo del lado derecho y 9 del lado izquierdo. Tenemos los problemas del lado derecho y del lado izquierdo que comparten flexión de rodillas en contacto inicial y en apoyo medio, equino del tobillo en apoyo medio de los dos lados, pero más del lado derecho, rodilla rígida de ambos lados, progresión interna de ambos pies e intrarrotación de cadera que la tiene solamente del lado derecho, no tanto del lado izquierdo. Se propuso una cirugía multinivel que sí realizó, exotomías extensoras y avance de patela.
se hizo la técnica de Baker para el lado derecho y Strayer para el lado izquierdo. Estamos hablando de del complejo gemelo sóleo. Y resección de rectos anteriores y corrección de la de rotación femoral a nivel de la osteotomía. Y esto es para que podamos ver los prerequisitos mejoraron, ¿no? A los 3 años postquirúrgicos tenemos mejor estabilidad en el apoyo, fíjense que ya no tiene ese equino, mejor eficiencia energética porque ya la cúpula flexora plantar extensión de rodilla está restituida. Tiene mejor clearance en balanceo, el equino mejoró y entonces eso mejoró mucho en eso y la generación de fuerza también mejoró por cómo funciona el paciente, entonces eso mejora el clearance. El preposicionamiento del pie también está mejor, principalmente por la mejoría de la extensión de la rodilla y la mejoría del equino. Y la longitud de paso mejoró más o menos. Ahí lo vemos, no mejoró tanto, no extiende tanto la cadera, extiende un poquitito, pero no demasiado. Y esto es lo que nos permite el análisis observacional, que es la medición. Y vemos cómo del lado derecho, que tenía una severa flexión en contacto inicial, pasó a una moderada flexión. De una severa flexión de rodilla en apoyo medio, pasó a normal de los dos lados. Y cómo las caderas sí mejoraron, pero los pies no mejoraron mucho, ¿no? Mejoraron parcialmente, pasaron de severo interno a moderado interno. Y fíjense cómo nosotros podemos observar aquí algo que fue lo que preguntó la doctora Trípodi, que aquí tenemos, por ejemplo, en el apoyo medio, los marcadores de los cóndilos. No sé si ven mi puntero, ¿lo pueden ver? Sí, ¿Se lo ve mi estamos viendo. puntero? Bien, Sí. fíjense cómo se ven muy bien los marcadores de los cóndilos femorales del lado izquierdo y los marcadores del maleolo. Y fíjense cómo los marcadores del maleolo interno y maleolo externo están hacia adentro. Si nosotros hacemos la medición de los cóndilos femorales y los maleolos, esta tibia estaba rotada interno y nosotros no lo identificamos, la tendríamos que haber rotado hacia afuera y este paciente hubiese tenido mejor progresión de sus pies en el postquirúrgico. Nosotros esto no lo detectamos, Em, y esta es una de las cosas que suceden con el análisis observacional muchas veces, con la gran deformidad de rodilla que tenía, muchas veces estas deformidades se llaman deformidades transplano, o sea que pasan a través de los planos, y que eso sí lo puede detectar muy bien el análisis instrumentado y el análisis observacional no lo detecta tan bien. Y esto es lo que vemos, cómo mejoró de 18 puntos del preoperatorio a 5 puntos en el posoperatorio a los 3 años. Lo lograste, Ramiro. Muy bien. Bien. Bueno, como vimos todos, estamos en el tiempo. Realmente vimos de todo un poquito. Vimos los consejos, los trucos, el cómo hacerlo. La frase que me llevo, el definitivamente aprender de los errores y siempre tratar de mejorar, es algo que hace que todos los días vayamos creciendo desde el punto de vista no solamente académico, sino personal en cuanto a la exigencia que tenemos nosotros mismos como médicos. Hay muchas preguntas en este momento en el chat. No sé si el tiempo nos da para algunas de ellas. Juan Carlos, Sin embargo, dime, perdón, Lau. ya fuimos contestando ciertas preguntas en Sí, el sí, chat sí. para que... Sí, te agradezco muchísimo. Sí, sí, estaban. Y hay algunas que igualmente se repitieron. Entonces, como les decía, ya estamos sobre el tiempo. Creo que todos están cansados en este momento y quieren llegar a sus casas a descansar. Quienes no han llegado, de verdad les agradecemos muchísimo la participación a nuestros tres grandes expositores el día de hoy. Creo que aprendimos muchísimo y sobre todo nos actualizamos en algunos conceptos. Muchas gracias, Juan Eh, Carlos, gracias por la oportunidad. Y le digo de vuelta a todos los participantes, manden mensajes, nosotros estamos encantados de poder contestar. Muchísimas gracias. Perfecto. Igualmente nos pueden escribir por el chat de la Slaoti si tienen alguien requiere alguno de los contactos para poder hablar directamente con ellos. Estoy seguro que los tres están prestos a
a poder responder las preguntas de forma más personalizada. Les agradecemos mucho a todos la participación, que tengan una feliz noche y nos vemos para quienes estén esta semana en el curso de Bolivia de ortopedia infantil. También están invitados. Próximamente en agosto es el curso de ortopedia infantil en Perú, en Lima, del 13 al 15 o 16 de agosto, y en septiembre en la SLAOTI nuevamente en Brasil. Un abrazo a todos y feliz noche. Hasta luego.